Hola, ¿cómo están? Voy a comenzar leyendo el principio de un relato del libro del que les voy a hablar hoy, El horizonte del grito de Maximiliano Barrientos. La luz del sol cae sobre una piscina y hay una muchacha a la que se le ve el pubis. Es visible desde su malla. La memoria la redujo a un pubis que brota y define una época. Manejé durante horas en la bicicleta para llegar allí. El futuro existía como lo abierto, devoraba nuestros nombres mientras esperábamos. Cuando el asesino apoyó la pistola en mi frente y apretó el gatillo, el estallido se convirtió en imágenes sucias de televisores antiguos, mugre eléctrica. Mi cuerpo se extendía en la lejanía. Mi madre me pidió lo mirado y me olvidé del lenguaje. La cabeza se abrió y comenzó la fiesta única. Todas las mises de los 70 me muestran sus vulvas y esperan que les regale un nombre. Me guardo los dientes en el bolsillo para usarlos como amuletos. Soy el ojo que ya no registra, que se llena de una interioridad negada. El fuego a lo lejos se confunde con el cielo. Quito el sueño del ojo para enterrarme en el aire. Hay sangre en el asfalto, emerge de los agujeros de la bala en mi cráneo. Quiero volver a mi madre para poder dormir en el reverso del ruido. Quiero abrazar el cuerpo que no me hace identidad. Extiendo un brazo para señalar lo que la luz no alcanza a disipar. Le digo que aún cargo con el olor. La veo a ella con menos de 40 manejando una peta en una ciudad que apenas era pueblo. Llovía, siempre llovía. Cuando me alza para que vea los pumas en el zoológico, ya hemos desaparecido. Nos desintegramos en dos temporalidades. Nuestros cuerpos coinciden en un recuerdo. Ese es el lugar del espectro. Lo nombro y ensucio la luz. Desordeno lo que el paisaje no llega a configurar. ¿En qué me convierto ahora que lo mirado me abandona en persecución de otro ojo? Bien, este es el último libro publicado del escritor cruceño Maximiliano Barrientos. Es de 2024. Reúne, me parece, 9 cuentos, aunque uno de ellos, en realidad dos podrían considerarse una novela. Em, con El horizonte del grito, creo, Maximiliano Barrientos radicaliza su búsqueda, ¿no? Él probablemente desde En el cuerpo una voz había abandonado el registro realista que había caracterizado su literatura antes, ¿no? Entonces estos son cuentos en los que algo ocurre, hay un acontecimiento que modifica lo que entendemos por realidad. El estado de vigilia y el sueño se confunden, los sentidos también se mezclan, los cuerpos se funden, por decirlo de algún modo. Una persona puede de pronto tener acceso a la conciencia de otro a partir de un sueño, o bien una persona puede acceder a la percepción de otra haciéndose un tajo en el cuerpo o a través de su cuerpo. Por ejemplo, los sueños tienen efectos
la realidad. Es digamos, algo desborda nuestras categorías de realidad y es algo que no podemos comprender y que en general se siente como una amenaza, digamos, ¿no? Y por eso la crítica ha dicho que son relatos de weird fiction o de horror latinoamericano. Alguien también podría pensar que son de, ¿cómo se dice? Ciencia ficción extraña o extra ciencia ficción. Entonces, digamos, hay desde unas cuantas, desde por lo menos miles de ojos, desde hace 2 novelas que Maximiliano Barrientos está profundizando en esta búsqueda y cada vez con mayor radicalidad. Ahora, los reseñistas también han notado que aunque hay bueno, ya no es una novedad, pero digámoslo así, aunque hay este giro en sus relatos hacia la ficción extraña, hacia el horror, hay también una continuidad en el sentido de que los protagonistas de sus cuentos y novelas siguen siendo hombres rotos, hombres dañados, hombres angustiados, hombres que quieren entender algo de su pasado y no lo consiguen, hombres que han enfrentado separaciones familiares o conyugales muy dolorosas. Y ahora que digo esto, yo pensaría que otra continuidad temática es la de los dos hermanos cercanos y al mismo tiempo distantes, ¿no? Que si no estoy mal, era un tema que aparecía ya en sus primeros relatos, probablemente en diario o en fotos tuyas cuando empiezas a envejecer. Pero bueno, entonces estaba diciéndoles que estos relatos de algún modo giran alrededor de un acontecimiento que hace problemático lo que se suele entender por realidad, ¿no? Y entonces podríamos decir que el reto que se plantea Barrientos es cómo hacer para que el lenguaje no se limite a describir este enrarecimiento del mundo, sino que lo produzca, digamos. Antes de seguir, quisiera decir que yo he comenzado el fragmento del relato que yo les he leído al principio, es el principio del relato quizá más radical de todo el libro, ¿no? Lo que suele ocurrir en estos relatos es que hay por lo menos 2 registros, un registro más narrativo, llamémosle convencional, aunque este libro nada es convencional, pero en todo caso hay un registro narrativo más predecible, digamos, en que las acciones y la causalidad se encadenan y se parece a un cuento, pero de rato en rato irrumpen estos fragmentos que podríamos llamarles, no sé, de prosa poética, por decirlo rápido, o en todo caso una prosa extraña que, como yo les decía hace un rato, intenta producir esa impresión de enrarecimiento, ¿no? ¿Cómo lo produce, digamos? Yo he estado un poco fascinado al leer esas secciones especialmente y entonces me puse a analizarlas con una inteligencia artificial y entonces llegamos a estas conclusiones. Para comenzar, en esos momentos, en esas zonas de los relatos, desaparece la causalidad, ¿no? En primer lugar, o sea, una cosa no lleva a la otra necesariamente. En segundo lugar, todo el tiempo hay transformaciones
ontológicas, una cosa se está convirtiendo en otra, es decir, no hay una identidad estable de nada en el mundo. Aunque hay un yo que permanece, deja de organizar el relato y la percepción, e incluso ese yo comienza a mezclarse con otros cuerpos o con otras identidades, con otros seres. Los mismos verbos dan cuenta de esta ontología inestable, llamémosle, porque son sobre todo verbos de transformación, no son verbos descriptivos, sino son verbos en que algo se está transformando, siempre reducir, brotar, devorar, convertir, abrir, emerger. Por otro lado, hay una contaminación de tiempos, es decir, no es muy claro qué es presente, qué es pasado, qué es futuro, y también de registros. Hay oraciones de percepción mezcladas con oraciones filosóficas, y todo eso está conviviendo junto. Y extrañamente, esto está ocurriendo en una sintaxis estable, digamos, porque no, o sea, las oraciones de Barrientos en este caso son sujeto, verbo, objeto o complemento, pero lo que sí se derrumba son las referencias, digamos. Hay una sintaxis clara, pero el mundo es extraño. Lo que hace todo esto es, y eso es lo que me parece interesante, porque la crítica ha hablado mucho de la violencia, del horror, de lo monstruoso, pero a mí lo que me interesa especialmente es un régimen de percepción extraño lo que logra Barrientos, ¿no? Y me pienso en ese verso de Rimbaud donde dice el sistemático desajuste de los sentidos. En ese sentido diríamos que son poéticos estas zonas de los relatos, porque justamente desestabilizan el régimen de percepción y lo abren hacia algo extraño. Y como todo ejercicio formal, hay por supuesto una consecuencia política de esto, ¿no? Maximiliano Barrientos ha dicho en muchas entrevistas que él estaba harto del realismo porque le comenzó a parecer una filosofía conservadora, reaccionaria, que no permitía imaginar el futuro y que de algún modo era cómplice con el régimen de destrucción y de devastación del mundo eh, en el que vivimos, básicamente, creo yo, adoptando la tesis de Fischer del realismo capitalista, ¿no? Entonces, creo que podemos pensar bueno, yo no soy un crítico literario, ¿no? Hago lo posible por leer de cerca un texto y pensar. Y yo creo que podemos pensar en el horror como tema, pero también en el horror como forma. No sé si la palabra es horror, pero en todo caso, podemos pensar que cómo lograr dar cuenta de que quizá nuestras categorías son inadecuadas para pensar lo que existe, ¿no? Podríamos pensar que sí, este libro de relatos tiene una imaginería muy violenta, es decir, hay casi siempre alguien que es asesinado o que se autolesiona o se arranca los ojos o se abre un tajo. Hay una imaginería violenta, pero por otro lado, y eso es lo que a mí me interesa más a mí, hay una prosa que desestabiliza las categorías por las que conocemos, ¿no? Y yo creo que eso, al menos a mí, es lo que me parece perturbador del libro y lo que me parece más interesante. No es la violencia, sino estos mecanismos formales. Y ahora voy a leerles el fragmento de otro relato.
La tarde en que mi madre enterró las armas, ¿qué era toda esa ceniza en su pelo? Sueños de catástrofes. Al despertar no recordaré los nombres y me comunicaré con señales, huérfano, perdido, incapacitado para hacer acopio de cualquier cosa que se asemeje al sentido. En este acá al que me relegaron, la memoria no muestra signos de vergüenza. La viscosidad acecha desde el silencio. Llevo ese silencio a todas partes. En los momentos de estrépito, la felicidad no puede esconderlo. El cuerpo aparece, es un amanecer, es un poco de luz sucia en la conciencia. ¿A qué lugar me voy a ir cuando el cuerpo se cierre otra vez? Si aprendo a señalar los buenos momentos, no me importará haberme desprendido del lenguaje. Me relacionaré con la felicidad como un ciego hambriento con la comida. El odio se seca al sol. Los demás siguen siendo felices. Es el ruido de sus fiestas lo que llega hasta acá. No lo descifro, el significado se vuelve borroso. Digo yo y cometo un acto fallido. El cuerpo me permite habitar su reverso a condición de que no lo registre. Solo a veces salgo de mi cabeza para recorrer esto que llamo margen, pero que en realidad es el centro. El ruido marca el cráneo, lo habita como viento. Sin rostro me presento a lo que acecha. Espero mi nombre ahora que la piel no me esconde. No hay nadie acá, solo un cuerpo hambriento de luz moviéndose en cualquier dirección del espacio. Bueno, eso. Entonces yo pensaba que quizá no se trata tanto de un mundo monstruoso, sino de la pérdida del suelo que nos permitía reconocer el mundo. Y eso, pienso yo, es lo más potente. Y como no soy tanto un lector de horror, cuando yo estaba leyendo este libro, pensaba sobre todo en Amberes de Bolaño, por esa cuestión fragmentaria, por la suspensión de la causalidad, por la diseminación del relato. También pensaba en Beckett por la erosión del sujeto. Pensaba en Tavares por esta subjetividad que se ensambla con otras. Y bueno, por supuesto, pensaba en Kafka porque ahí también hay una sintaxis convencional trabajando para algo que no es para nada, para algo que es extrañísimo, ¿no? Bueno, eso es El horizonte del grito de Maximiliano Barrientos. Me parece que es un libro de frontera. En la contratapa alguien dice que Maximiliano Barrientos ha creado un laboratorio narrativo en el que se ha desplazado la frontera de lo cognoscible. Y eso es cierto, ¿no? Y yo creo que, bueno, uno agradece que los libros se lancen a territorios desconocidos y sin duda es el caso de este. Y aunque para mí a veces el grado de violencia es excesivo, reconozco la audacia y, no sé, lo increíble de su trabajo formal. Bueno, eso. Hasta la próxima.